La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Días, señoras y señores, empezamos una nueva semana, 3 de febrero del año 2020, y bueno, los saludamos a través de Radio Santa Rosa en Lima, en Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, en Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco los saludamos a través de estas emisoras amigas como Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, Aemetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también estamos en los teléfonos celulares y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, empezamos la semana, lunes, como dice todo el mundo, ¡qué pereza! ¿Por qué no el fin de semana es largo? Febrero hace calor. Sí. Y bueno, efectivamente, después de un fin de semana largo, el presidente de la República anunció, y se está cumpliendo ya ahorita en la mañana, acá estamos muy cerquita al lugar donde están realizando reuniones de miembros de distintas bancadas con sus líderes políticos. En este momento está ya, vemos a César Acuña y a un grupo de parlamentarios electos ya en la puerta del ladito, en la puerta lateral del Palacio de Gobierno. APP va a ser la primera fuerza política en reunirse con el presidente Vizcarra. Hasta el momento, 8 de 9 partidos elegidos el pasado domingo han aceptado una ronda de conversaciones con el Ejecutivo. El único que no es UPP, parece que no está claro quién es el vocero ni a quién dirigirse, pero sí están llegando los miembros de APP, repito, con César Acuña a la cabeza. Parece que ya en esta oportunidad quiere tener una participación más visible de la que tuvo en campaña, ¿no? Ya se acerca también el 2021, pues. Claro, sí, ahora sí vamos a ver. Tienen que estar ahora, en el balcón. ¿Quién va a ir por Acción Popular? Todos. Esto va a ser una disputa terrible, ¿ah? Terrible, pero terrible, terrible. Sí, la verdad que, bueno, en todas partes hay disputa. Ayer no he podido ver los dominicales, pero a la pasada he visto que efectivamente varios han dedicado tiempo a FREPAP. Y los que salen a hablar no son los que representan al partido, que es lo más increíble de todo, porque hay muchas facciones dentro de la organización y, digamos, por decirlo de alguna manera, subcongregaciones dentro de la congregación, ¿no? Claro, y creo que no estaban aparentemente preparados, porque la última vez que conversamos con ellos recién estaban organizando su área de prensa para salir a... no tenían una organización para esto, ¿no? O sea, no estaba en sus planes ganar 15 curules ni de casualidad. Lo que sucede es que, digamos, ya lo hemos explicado en otra oportunidad, pero volvemos a decirlo, el FREPAP es una organización más religiosa que política, pero cree en un Estado teocrático, o sea, cree que su fundador además es el Mesías, Ezequiel Ataucusi, y a la muerte de su heredero, Ezequiel Ataucusi, tenía que dirigir la iglesia, pero se le ve muy pocas veces. Y el que ha aparecido en los medios es su hermano, su medio hermano Juan, también hijo mayor de Ezequiel Ataucusi, que alega que su hermano, el heredero, en realidad no es el heredero, con lo cual hay en realidad una disputa familiar interna que se traduce en que Juan tiene su propia congregación. Uh-huh. Tiene unos 800 seguidores que han formado su propia congregación dentro de la congregación. Entonces, esos problemas inevitablemente se van a ver, creo yo, en la conducta de esa bancada, ¿no? ¿Quién la dirige en realidad? ¿Quién está detrás de esta organización? Todavía falta saberlo, aunque han aceptado ir a conversar con el presidente. Pero
lo que se supone es que el personero legal de la agrupación es el que está dirigiendo en realidad la parte política de la organización. Y que desde esa perspectiva, la prioridad está en sus proyectos agrícolas, ¿no? Y darles algún tipo de estabilidad, que ya la tienen, pero jurídica o mayor, a los al proyecto cooperativista que tienen en materia agrícola. Esa es su principal prioridad. Y la razón por la que están en política, creo yo, es justamente para no ser perseguidos, maltratados, marginados dentro de la sociedad peruana por ser efectivamente una minoría religiosa, ¿no? Entonces, vamos a ver poco a poco cómo funciona. Vamos a verlos en acción muy pronto. Ya estamos al 100% ahora sí de las actas. Finalmente ha terminado ya el proceso de conteo de votos y el Jurado Nacional de Elecciones esta semana debería comenzar ya a proclamar ganadores y luego a fijar fecha para la entrega de las credenciales. ¿No? Y luego que se entregan las credenciales, el oficial mayor, me imagino, o el señor Orachea como presidente de la comisión permanente, convoca a los ganadores de las elecciones a que se realice la junta preparatoria. Si hacen las cosas más o menos rápido, el 1 de marzo está instalado el Congreso y recién ahí vamos a poder ver el desempeño, ¿no? Por ejemplo, ayer Acción Popular emitió también un comunicado agradeciendo a los electores y diciendo que harán, trabajarán de acuerdo a su agenda parlamentaria. La pregunta es, ¿y cuál es su agenda parlamentaria? Si tuvieran la cortesía de publicarla, serían tan amables de contarnos cuál es la agenda parlamentaria. Porque es poco lo que se ha discutido en campaña, la verdad. Lamentablemente, no nos dan mucha información y nosotros no los podemos informar a ustedes porque dentro de Acción Popular también hay muchas divisiones, tantas como sus miembros. Entonces, es difícil establecer una agenda parlamentaria que en efecto, responda a los intereses del electorado que ha votado por una opción de centro, pero que el centro puede ser casi cualquier cosa. Así que vamos a ver si el señor Vizcarra, yo escribí en una columna ayer, decide cuáles son esos puntos fáciles, de fácil consenso, que pueden salir muy rápido, ¿no? Él, en una entrevista a La República este fin de semana, señalaba que lo primero eran los decretos supremos de urgencia, que se entendieran cuál había sido su prioridad, su objetivo, etcétera. Pero luego de eso, porque finalmente esas normas ya están aprobadas, no necesitan ley para ser aprobadas, necesitan ley para ser desaprobadas, esas normas ya están, más bien es qué cosa nuevo puedes sacar muy rápidamente, fácilmente, con consensos amplios, ¿no? Hay una lista que se puede hacer, creo que es bastante sencilla, que no genera polémica ni conflicto, y deja las complicadas para después. O sea, todos los partidos, de una forma u otra, han expresado salvo algunos, ¿no? Pero en general, casi todos los partidos han expresado una vocación reformista en materia electoral, que tiene pues muchísimos matices, pero por lo menos hay una vocación reformista. Entonces, de repente, ahí está más o menos lo básico, ¿no? Casi todos han señalado también que el plazo de modificación de normas de un año antes tiene que ser modificado para que pueda finalmente, para que pueda entregarse una reforma más acabada, ¿no? Que pueda servir para el 2021, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va eso, esperemos que vaya bien, ¿no? Y nos estarán diciendo seguramente entre hoy y pasado cuáles son los resultados de estas rondas de conversaciones, que más creo yo son una ronda de presentación, porque es evidente que el Ejecutivo y el mismo público muchas veces ni siquiera conoce bien a los congresistas electos, y hay también un periodo de reconocimiento mutuo, ¿no? Así que vamos a ver, nosotros estamos también conociendo efectivamente recién a los ganadores de esta contienda, ¿no? Y me dicen que Virgilio Acuña no ha ganado. No ha ganado, pero está muy mediático, está en todos los canales. Bueno, es que el poder no admite vacío, pues entonces, claro, sí, los voceros de UPP no se hacen notar, es complicado. Pero me han dicho también que lo han desautorizado.
que hay un grupo etnocacerista que ha dicho que no los representa, lo cual es bien complicado. Esa va a ser una complicación en este Congreso. No solamente son muchos partidos, lo cual yo creo que está bien después de la esperanza. El público puso su esperanza en una hegemonía de partido único el 2016. No fue pésimo. Esperanza rota, cambiemos de plan. El voto se dispersa. Muy bien, hay 9 agrupaciones políticas, ninguna pasa, creo que una pasa el 10% del electorado, del voto válido, ¿no? O sea, 40% de los peruanos ni siquiera han votado por nadie, muy bien. Entonces, en ese contexto, hay que también entender que cada una de las agrupaciones políticas tiene sus divisiones internas y profundas, y muy profundas. ¿Por qué? Porque en algunas han ganado los invitados arrolladoramente. El caso Partido Morado. Es un partido donde se presumía, ¿no es cierto?, que iban a tener una votación nacional importante, y no, solamente han tenido una votación importante en Lima, y donde en Lima han tenido una votación importante por los invitados, por Alberto Belaúnde, por Gino Costa, por el señor Olivares, pero no por sus propios candidatos. Entonces, luego tienes, como mencionábamos, Acción Popular, el FREPAP, UPP, Podemos. El señor Urresti ha declarado que su bancada no blinda a nadie, ¿no? Pero su bancada será él, porque el hijo del señor Luna está en su bancada. Y el hijo del señor Luna ganó gracias al arrastre de los votos que le dio Urresti, que es el más votado de Lima. Sacas a Urresti de Podemos y me imagino que no hay ninguna viabilidad para ese partido, menos ahora, conociendo todas las cosas que se conocen. Entonces, todo está dividido. Está dividido, a ver, Podemos, UPP, FREPAP, Acción Popular, los morados, que también vienen con más invitados. Bueno, el Frente Amplio no está dividido, pues ustedes saben que la tendencia de la izquierda siempre, por alguna razón extraña, a dividirse ahí donde estén. Los de Antauro, un grupo es el señor Vega Antonio del UPP, el dueño de la franquicia, y los otros siguen Antauro, ¿no? Entonces, también hay ciertas divisiones. Y así podemos ir contando uno por uno. Entonces, no creo que esto sea fácil de manejar en estas reuniones con el Ejecutivo, por ejemplo, ni tampoco va a ser fácil de manejar en el Congreso. Va a haber una negociación interna y externa para cada tema. Complicado. Pero hay que buscar, reitero, temas fáciles, temas que no molesten a nadie, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema del feminicidio es un tema que ha sido importante en esta campaña, el tema de la protección a las mujeres, de la violencia, etcétera. Más allá del tema de género, que ese sí es un tema muy polémico y muy controversial, sí, todo lo que sea medidas de protección, sí creo que puede ser aprobado, ¿no? Una agenda mínima, porque hay algunas cosas que sí se pueden hacer y que sí necesitan ley, ¿no? Nosotros lo hemos explicado acá varias veces, la conducta de medicina legal, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es medicina legal necesita una reforma urgente para ponerse a tono con las necesidades de la población. Hay otros temas también que tienen que ver, creo yo, con regulación de servicios públicos, que podrían tener un poquito más de acogida, ¿no? Y que la gente necesita con mayor premura, ¿no? También temas como, qué sé yo, temas de seguridad ciudadana, aunque ahí no hay mucho que legislar, la verdad, pero no creo que haya mayor problema en ponerse de acuerdo sobre temas de seguridad ciudadana. Somos Perú, creo que ha dicho que va a pedir la militarización. Eso no va a pasar. Esa, por ejemplo, es una polémica, ¿no? Porque todos sabemos que la policía es el cuerpo especializado en tratar con la delincuencia. Las Fuerzas Armadas es el cuerpo especializado para la guerra. No es lo mismo. Un soldado no es un policía y un policía no es un soldado. El policía tiene trato con civiles. El soldado no tiene trato con civiles. Puede ser entrenado para tenerlo, pero su razón de ser, su entrenamiento, su preparación, su logística, su inteligencia está para acabar con el enemigo. Acabar. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es la misma lógica ni debe serlo. La militarización, tenemos ejemplos comparados en lugares donde ha sido muy mala, pero muy, muy mala. Lo que sucede es que en el Perú, en efecto, buena parte de la población
cree en las manos duras, ¿no? Hasta que le toca a sí mismo, ¿no? Ahí cuando te toca a ti mismo ya no crees en las manos duras. Pero sí hay esta tendencia. Yo no creo que esa sea una de las fáciles. Esa es una de las difíciles. Es como restaurar la pena de muerte, pues eso es una cosa absolutamente polémica que no hay forma legal, además de hacerlo, ni aplicarle en un tiempo próximo. Si algún día se aplicara, si se restituyera, serían de acá muchos años. Pero sí, por ejemplo, creo yo que vamos a estar con Carlos Rivera en un ratito. Hay aspectos del proceso penal que sí pueden ser de interés de los congresistas, que tienen que ver con plazos, con tiempos, con las urgencias, con desnudar algunos aspectos que a raíz de que los políticos están siendo procesados, la población en general no conocía. Y creo que sí es interesante, ahí se podrían encontrar consensos también. O sea, hay varias áreas, ¿no? Reforma de justicia que tiene que ver, por ejemplo, con codificación. O reforma electoral que tiene que ver también con cierta codificación. Hay varias áreas donde yo creo que, o sea, ¿quién se puede oponer a eliminar la ley seca? Pues yo creo que nadie, ¿no? O sea, sí, claro, hay gente que no bebe, pero eso no quiere decir que no. O sea, es una obligación para el Estado y para los particulares muy difícil de hacer cumplir y que no tiene ningún sentido. Tal vez algunos se opongan a la prohibición de encuestas. Yo espero que esa también sea de las fáciles, espero. ¿Quién se puede oponer al voto postal? Que yo creo que es un derecho, y al voto de los peruanos en el extranjero, que es un derecho constitucional. O sea, eso hay que restituirlo ya. Esa es una de las fáciles. O sea, no hay forma de quitarle a los peruanos en el extranjero el voto, es un derecho. Entonces, hay fáciles, pues, que sean, aunque sean pequeños triunfos, ¿no es cierto?, que puedan mostrar un Congreso que apruebe una agenda rápidamente, ¿no? Y así se puede hacer más. ¿Tú te acuerdas cuando dábamos el examen de ingreso? Por eso puse ayer cuando Abel y yo postulábamos a la Católica hace 2000 años, el examen era de opción múltiple. Así es. Y tenías, sobre todo en la parte de matemáticas, que a mí me costaba siempre más, me decían, contesta tus fáciles. O sea, haz una vuelta rápida, la mini vuelta, ¿no? Claro. Haz una vuelta rápida y saca, o sea, es una mejor forma de racionalizar el tiempo. Porque es un examen de opción múltiple con un tiempo limitado. Y tienes que contestar correctamente la mayor cantidad de respuestas, de preguntas posibles. Entonces, todas las fáciles primero. Si lo puedes contestar, contéstala. Entonces, y te quedan pendientes las que te parecen a primera impresión más difíciles. Y luego regresas a las que te parecen medianita y finalmente te quedas con la tranca al final. Si es que la puedes hacer. Claro, si es que la puedes. Entonces, en cambio, si te concentras en la tranca en el primer minuto, te quedas 25 minutos haciendo la tranca, de repente ni siquiera te sale y no has contestado nada y se te acabó el tiempo. Ya, este es un congreso de 18 meses. Por eso concentrarse en las fáciles el primer mes es bien importante. Y bueno, dependerá mucho del criterio que tenga el presidente del Congreso que elijan y la mesa directiva para decir, miren, demos resultados. ¿Cómo damos resultados? Concentrándonos en lo que tenemos acuerdo. ¿Qué proyectos de ley que vengan del Congreso anterior podrían salir rápido? Por ejemplo, yo no creo que nadie se oponga al proyecto de ley para que se le pague a los proveedores a 30 días de haber emitido su recibo, ya sea recibo de honorarios o factura a una pequeña empresa. La norma la tienen en Chile, está funcionando y hay en realidad un enorme abuso, sobre todo en una economía que tiene muchos oligopolios que juegan con el dinero de los proveedores 5, 6, 10, 12 meses, ¿no es cierto? Y que los proveedores tienen que recurrir al factoring para poder cobrar lo que el que le pidió el servicio no quiere pagar. Entonces, esa norma la sacas en nada. ¿Quién se puede oponer a eso? O sea, en un congreso obstruccionista donde no querían sacar la norma porque si la presentaba fulanito ¿no? Ya no, pues ya no tenemos eso. Entonces, normas que son buenas para todos. Vamos a hacer una listita, les prometo, para el próximo domingo. He prometido hacer mi lista toda la semana de cuáles son las fáciles. Porque sí hay fáciles. Pero es cuestión de que este Congreso se ponga de acuerdo y diga, ya, sí, cosas para mover la economía, mejorar la capacidad de inversión y consumo en el país, ya,
¿Qué cosas fáciles podemos hacer? Que se pague a 30 días, ¿no es cierto? Y cosas como, por ejemplo, temas que son muy solicitados, ¿no? Como todo el tema de reforma de AFP, que es complicado porque se ha discutido, pero se ha discutido bastante en la campaña también, ha sido un tema demandado. Entonces vamos a ver qué cosas se puede hacer ahí sobre libre disponibilidad, sobre capacidad de cambiar tu fondo a una institución bancaria, por ejemplo, en fin, cosas que se habían ofrecido y que también pues esas son de mediana discusión. Pero yo creo que hay fáciles, medianas y difíciles, como en cualquier examen. ¿Ya? No vas a aprobar, pues, la unión civil. Esa es difícil. Sobre esa no va a haber consenso. ¿Sobre la inmunidad? Sobre la inmunidad, pero no eliminarla. No, yo creo que no hay consenso sobre eliminarla. Eso está clarísimo en todas las entrevistas que hemos tenido. Pero sí de alterar como lo pidió la Comisión Tuesta, es decir, que se levante por una ente distinto al Congreso. Porque de verdad, si no eres juez y parte, y lamentablemente se negocia, pasa a ser parte de una negociación política. Yo sí creo que la Corte Suprema es la mejor entidad en este momento, no es que sea perfecta, la Corte Suprema tiene muchísimos problemas de corrupción también, los ha tenido en el pasado y los va a seguir teniendo, hay hermanitos por todas partes, pero es mejor que lo haga el Congreso, porque finalmente no tienes nada que negociar, salvo su presupuesto, ¿no? Pero no hay otra cosa que negociar. Entonces sí creo que debería pasar por ahí, ¿no? Debería pasar por esa parte. También creo que sería bueno que antes de que se aprueben leyes que sean medias disparatadas en materia fiscal, que a veces pasa eso en el Congreso, la ministra de Economía y Finanzas le haga una exposición muy detallada a todo el Congreso. El día que va el primer ministro a exponer su plan de gobierno, podría ir también la ministra de Economía, porque muchos de los decretos de urgencia que tienen contenido económico son muy importantes. Y hay una razón económica detrás. Entonces creo que es bueno que los congresistas conozcan por qué se ha aprobado este paquete de normas y a qué responde, a qué lógica responde, ¿no? Pero después, las cosas complicadas no las vas a aprobar. Ese es el problema. Yo creo que de mediana complejidad son las PASO, que yo espero que se apruebe. De mediana complejidad a mucha es la eliminación del voto preferencial, que yo espero que se apruebe. O sea, la esperanza es esa. Pero eso va a ser más complejo. Eso lo dejaría para mayo. Pero marzo, abril, todas las fáciles. Todas las fáciles. Discutir la renuncia de Mecharaos. O sea, eso te demora que una sesión. Si la señora quiere renunciar, perfecto, aceptar la renuncia. O no le aceptamos la renuncia. O sea, pero eso es algo que tiene que, digamos, ir con una posición. Acá lo hemos preguntado y dice, no tenemos una posición sobre eso. Bueno, ya es hora pues de que fijen una posición sobre eso, ¿no? Y hemos votado en muchas materias los electores a ciegas, ¿ah? Porque no nos han dicho que no tienen una posición sobre eso o sí tienen una posición sobre eso. Bueno, ya llegó el doctor Rivera, así que vamos a hablar también de reforma de la justicia, pero hacemos una pausita, ¿no? Para que tome acento. Muy bien, pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Giabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco también nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado, Sati por Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en el Perú del mundo. Estamos en los teléfonos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Bueno, y estamos aquí con Carlos Rivera, justamente para hablar
de varias cosas que creo que el Congreso le tocan hacer desde la perspectiva de la reforma de justicia, pero obviamente vamos a hablar también de los casos de Keiko Fujimori, de Castañeda Locio. No, terminaron las elecciones y arrancó el sistema de justicia a actuar, pero de verdad hay que hablar de eso también. Gracias por estar acá. A ti, por la invitación. Bueno, a ti también, Abel. Un nuevo Congreso, el presidente quiere seguir adelante con la reforma de justicia. Muchas personas dicen, pero ya no falta mucho que hacer, ¿no? Ya se hizo todo a nivel, por lo menos, legal. ¿Es verdad o todavía hay bastante que hacer? Yo diría que no se ha hecho casi nada. En realidad. O sea, pero no solamente no se ha hecho casi nada, sino, coincidirá su amigo, es cierto, fue una campaña corta, pero en realidad a casi nadie hemos escuchado una idea muy concreta o clara de qué debería reformarse y menos cómo debería reformarse. Claro, ¿no? una primera es, a ver, el proyecto que mandó el Ejecutivo para la Junta Nacional de Justicia, que estaba hecho por la Comisión Wagner y otros especialistas, fue masacrado por Rosita Bartra. Sí. Con lo cual hemos tenido un sistema de elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia muy cuestionado, que fracasó. Con grandes dificultades. Con grandes dificultades. Y que demoró además un año. Un año completo. Así es. Un año completo, ¿no? Entonces, primera tarea, reforma de la Junta Nacional de la Justicia. Junta Nacional de Justicia. Mira, en realidad yo creo que hay un primer problema que mirar en perspectiva, es decir, el problema del sistema de justicia no solamente es la Junta Nacional de Justicia, es decir, no solamente es el órgano que designa jueces y fiscales. Así es. Esa es una de las patas de la mesa, claro. Una parte, digamos, está de por medio la reforma de la Corte Suprema, la Ahí reforma de los órganos del gobierno. En fin, ahorita a la Corte Suprema, pero hay muchos temas. Claro. De hecho, creo que hay que reconocer el problema de la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Probablemente por las graves implicancias que ha tenido hasta con crimen organizado, ¿no es cierto? Obviamente estoy hablando tenemos del CNM. ahorita Cuellos Blancos, Telesub, derechos de Capaz, autor. la única virtud que se ha tenido de que, a pesar de ser un problema del sistema judicial, ha permanecido absolutamente vigente en el tiempo. 2 años. 2 años. Además, ha habido mucha expectativa de un sector de la política, de académicos, de periodistas, de que eso es importante, de que es necesario generar una nueva voluntad política de cambio. Y a pesar de ese casi año que demoró entre la disolución del CNM y finalmente la elección de la Junta Nacional de Justicia, en realidad todavía me parece que esa expectativa está aún vigente. Claro, lógico, porque además no han nombrado a nadie, no han revisado nada todavía, tienen un plan de trabajo, etcétera, pero sí es una tarea del Congreso, tal vez no pero del próximo, revisar el sistema, porque le dijo, concurso público de méritos. Sí. ¿Qué hicieron? Hicieron un examen de opción múltiple para jalar a todo el mundo. Sí, que no tenía, que fue un desastre. Que fue un desastre, ¿no? Recordemos que en el primer intento estuvieron a punto, no solamente de designar, ya estaba designado, sino de juramentar a una persona que casi el minuto que estaba levantando la mano para decir si juro, se dieron cuenta de que tenía varios procesos penales, ¿no? Se dio cuenta la prensa. Exacto. O sea, ni siquiera los miembros de la Junta, una cosa de información vergonzosa. que estaba en manos de las dos instituciones más importantes, que era el Ministerio Público y el Exactamente, Poder Judicial, que sí tenían la información. Así que he ahí un primer problema, un problema planteado, importante, no resuelto. Totalmente. Luego vamos a la Corte Suprema. Sí. ¿Ya? Porque a mí mucha gente me pregunta, a ver, ¿cómo es posible que el presidente de la Corte Suprema haya sido elegido con más votos nulos y blancos que votos a favor? O sea, algo... Bueno, con 6 votos. Claro. De 18. Claro. Hay algo ahí raro, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, hay algo raro que nos dice que ni sus propios colegas confían en él. Absolutamente. Ya, entonces, ¿por qué no confían en él, no? Mira, yo creo que hay un problema, un primer problema del sistema de elección. Exacto. ¿No es cierto? Lecaro fue elegido en una segunda vuelta con 6 de 18 votos válidos, incluyendo el suyo, ¿no es cierto? Y el otro problema me parece que va en la forma de el propio procedimiento, me parece, ¿no? El propio procedimiento. Ahí el tema me parece que está dirigido a que eso se tiene que reformar, ¿no es cierto? Y eso tiene una primera salida en el momento en el que tiene que haber primero una reestructuración de la Corte Suprema. Es decir, además, si le vamos a dar a la Corte Suprema el poder de levantar la inmunidad parlamentaria,
y probablemente la inmunidad de otros funcionarios públicos. Entonces tenemos que tener una Corte Suprema confiable. Sí, sí. Y además nombrada, íntegramente nombrada, no llena de provisionales. La Corte Suprema, si no me equivoco, ahora tiene algo así de un poquito más, solo de la mitad de miembros que son titulares. Así es. La mayoría son... Es mitad. Son provisionales, ¿no? Exactamente. Hay De salas 36-18. supremas en las que solo el presidente es titular. ¿Qué era el caso de Inostroza? El caso de Inostroza es el más grave de todos. Claro, le dieron ¿cierto? sala cuando tenía un año como vocal. Sí, ¿Ya? sí. Y le dieron 4 provisionales que eran de él. Sí, por eso sí. Keiko quería hablar con él. Pues. Ese Yo también quisiera hablar con él. Pues, ¿no? Ese esquema es un esquema que tiene que reformarse. El esquema de que todo sube en apelación a la Corte Suprema, como antes era en el antiguo modelo procesal penal, y en otros modelos procesales, sea civiles, sea laborales o Claro. sea contenciosos, en realidad determina que la Suprema es una suerte de monstruo de 1000 cabezas que tiene que ver Todo. no miles, sino decenas de miles de procesos judiciales. No, y además, y decenas de miles que no resuelven nunca, porque no tienen plazo para resolver. No, formalmente tiene plazo, el problema es que ninguno se pero cumple claro, porque porque ellos la decían que cantidad no. de casos que tiene la No, Corte Suprema entonces- es simplemente inmanejable. Ahora. Ese es un tema. ¿Quién lo tiene que resolver? Lo tiene que resolver tanto el Poder Judicial y lo tiene que resolver la Junta Nacional de Justicia. O sea, no solamente es de, oye, te necesito plazas y desígname, sino creo que tiene que haber una instancia que termine de pensar, ¿no es cierto?, cómo debe ser la Corte Suprema, qué tipo de atribuciones Además, deben tener. no puede ser pues que la Corte Suprema y en general los jueces del país, ahorita su gran tema ante la opinión pública es que les den más plata, subirles el Sí, sueldo. sí. Sueldo obtenido. Es el con único una reclamo en el que me parece que hay unidad. de criterios. Claro. Es el único. Pero ningún otro. a través de una triquiñuela en la ley de presupuesto que ya venció, que ya no está aplicable. Sí. Sí, Y con extorsiones. Yo he visto comunicados del sistema de justicia diciendo, tenemos casos importantes, casos bien mediáticos. No, y de hecho o sea, el si Poder no nos Judicial suben, los si no tiene, nos, ¿no? si no nos suben el sueldo, la verdad, que no nos dan nuestro... Además, todos lo sacan por bonos. Claro, o sea, el presidente de la Corte Suprema gana muchísimo más que el presidente de la República y muchísimo más que cualquier ministro y muchísimo más, es el funcionario mejor por lo pagado del menos Perú. más de 2 veces, ¿no? Sí, más gana me parece que se acerca a 40.000 soles. No, una cosa, está en una cosa. 52.000 soles mensuales. Bueno, entonces gana por lo menos 3 veces más que el presidente de la Sí, República. claro, porque tienen bonos, pues. Sí. No es que ese bono no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Todo sumas, o sea, todo Sí, suma. claro, con esa remuneración. Y salen a pedir más ¿no? plata. Entonces, hay un problema de fondo en el sistema de justicia. Pero, ¿no? por ejemplo, hemos tenido a todos los jueces superiores, yo diría que todos los jueces casi de la República, Sí, protestando, reclamando, ¿no? protestando. Ha habido una unidad de criterio al Sí. interior de las principales autoridades de la Corte Suprema, pero, por ejemplo, no hemos en más de 13 meses que están ejerciendo el cargo, en realidad nunca hemos escuchado una propuesta de qué deberíamos hacer, por ejemplo, con este tipo de problemas. Yo no digo el tema de los sueldos, sino el tema del La sistema administración. judicial. Sobre ese tema no veo ningún tipo de pronunciamiento. No les interesa. Ya. Ahora, Por lo tanto, ese sí es un problema muy importante. tema de normas, porque también hay temas, o sea, el Código Procesal Penal se llama nuevo ya, pero tiene como 20 años, pero en fin, todavía Sí, no se del termina. 2004. No se termina de aplicar todavía en todo el Perú, pero ya, solo falta Lima y finalmente se termina de aplicar. Es un buen modelo, la gente está, los usuarios, digamos, están más satisfechos porque es más rápido, aunque parezca increíble, pero sigue siendo un modelo muy complejo por los plazos. Y esto se ve claramente en los procesos anticorrupción. Sí. Y ahí se ha manifestado ante el grueso público cuánto dura esto. Es decir, un fiscal te puede investigar de manera preliminar, si el caso es complejo, 3 años. Sí. Preliminar, 3 años. Preparatoria, 3 años más, 6. ¿Ok? Control de acusación, entre Lo 6 hemos meses. visto en el caso de Humala, que creo que es el más Desde mayo. complejo. Claro, en realidad la etapa intermedia es una etapa que hay que contabilizar formalmente desde el momento del inicio de la audiencia de control de acusación. Pero claro, en el caso Humala eso ha durado 5 meses. Sí, pues. ¿No es cierto? Ya, 5 meses. supongan que dura 6. Vamos 6 años y medio. Juicio oral. Es difícil de prever, Ya. ¿no? No hay un plazo, Ya, dependerá de la mínimo, complejidad. ya, pero mínimo un año. por lo menos. Mínimo. Sí. Vamos 7 años y medio. Sí. Muy bien. Al 8º año me absuelven. ¿Ok? Y el juez ha podido, de investigación preparatoria, mandarme 3 años a la cárcel. Porque tiene hasta 36 meses. Sí. O sea, ¿cómo puede ser un proceso penal justo
si yo voy a tener una sentencia al 8º año y de esos 8, 3 me los voy a pasar preso y resulta que al final soy inocente? Esa probabilidad se puede y se presenta, ¿no es cierto? Se presenta cada rato. Y se presenta. Pero es que esto no es justo por ninguna parte. Se puede sacar del nuevo modelo procesal penal, aunque como tú dices ya no es tan nuevo porque es un código del año 2004, cuya implementación arranca el 2006 en Huaura. Comienza a ver las conclusiones en el sentido de que sí, es un buen modelo, es un modelo que respeta más los derechos, que utiliza un menor tiempo, pero sin duda alguna es un modelo que tiene serios problemas cuando hay una mínima o mediana complejidad del proceso. Ahí comienza las grandes dificultades, ¿no? Claro. O sea, para gente que tiene prisión preventiva máximo 9 meses, que esa es la norma, no hay problema. Sí. Eso se resuelve rapidísimo, el caso avanza rapidísimo y en 3 años tú tienes condenas. Sí. Pero cuando el proceso tiene complejidad, todo se termina probablemente los procesos anticorrupción, los de lavado de activos, están dando cuenta de las limitaciones del modelo, los problemas que genera el modelo, ¿no es cierto? Y las alteraciones que se ha presentado en el manejo mismo de porque además hay la forma de investigación. Claro. Que me parece que tiene un problema que confronta con los derechos fundamentales de las personas. Yo también creo lo mismo, porque mire, en todas partes del mundo, cuando te enseñan cómo trabaja un fiscal, el fiscal no puede salir de pesca, se llama fishing, está prohibido. Es decir, a ver, sí, claro. Rivera, pase por acá. Usted me parece culpable, pero no sé de qué. ¿Ya? Entonces me voy a dedicar a investigarlo, a ver qué le encuentro. Sí. De repente le encuentro algo pues, por ahí, ¿no? No reconoció a su hijo, no sé, no pagó sus impuestos. Ya, así no se conduce una investigación fiscal. No debería. Pero están haciendo phishing los fiscales. Sí, entonces, no debería. Ups, acabamos de encontrar esta otra cosa. Ya, bueno, sí, un hallazgo evidentemente conduce a otro proceso, pero esa está siendo la norma. Y tenemos gente procesada 6 años. Sí. Mira, ahí me parece que está habiendo una distorsión del esquema del modelo procesal penal, porque justamente una de las diferencias del modelo no solamente que sea más garantista, más con la utilización de un menor tiempo, sino que se supone que hay una suerte de rol de intervención o una intervención del Ministerio Público completamente diferente a lo anterior, que era justamente decir, mira, vamos a abrir investigación y en el camino veremos si eres responsable o no. Claro. La propia ley le plantea al fiscal que debe definir una estrategia sobre elementos más o menos claros y objetivos de que, oye, hay un hecho de relevancia penal que debe ser investigado. Y no es que, oye, acabe si de acá a 1 o 2 años nos damos cuenta que ese hecho existe o no. Tengo la impresión que eso de alguna manera se está distorsionando, ¿no? Y por lo tanto, poco a poco el modelo termina como que cediendo al rol antiguo de intervención de los fiscales. Digamos, oye, te abro la investigación, determino que la noticia por la cual le estoy tomando esa decisión tiene una relevancia penal, pero no logro acreditarla de una manera muy fehaciente. Y el otro problema es que también hay un problema mediático. O sea, los fiscales resuelven los casos mediáticos de manera distinta a los casos no mediáticos. Sin duda, y eso es una violación manifiesta de los derechos constitucionales de unos y de los otros, ¿no? O sea, es cierto, de los no mediáticos y de los mediáticos. Para ambos lados está mal. Los que trabajamos en Lima nos damos cuenta que eso es una suerte de dinámica que se suele imprimir, estés en el antiguo o en el nuevo modelo. Es completamente perverso. Pero no es lo correcto. No es lo correcto, ¿no es cierto? Porque finalmente yo le digo a una los causa penal judicial, ¿no acá? Se resuelve en el marco de una investigación correcta, adecuada, con la defensa de tus derechos, no se resuelve necesariamente en la prensa, ¿no? Pero sin embargo, la prensa te mete presión, sin duda alguna. Claro. Y no debería. Y no debería ser así. Un juez honesto no debería sentirse presionado por nadie. Así, ¿no? Pero la verdad es que ese es uno de los problemas más graves que tiene el nuevo código que yo veo, es los tiempos de investigación, porque yo me he dado cuenta que yo tengo una formación profesional, entonces a mí que me investigué en 6 años me parece normal, pero me he dado cuenta que al resto de la gente le parece una película de terror. Es una película de terror. De terror. Sí, claro. Entonces, o sea, si hay algún espacio en donde el sistema judicial sabe meter presión a la gente, es el sistema penal, ¿no? Sí, no, sin duda alguna. Espanto. Porque, digamos, automáticamente la existencia de una investigación penal a la gente le pone por delante la posibilidad de que se va a ir presa, ¿no es cierto? De que va a ser sancionada. Que va a ser extorsionada. Y por lo tanto... La gente te dice, esta es una extorsión. Yo soy inocente, pero claro, me meten a este proceso y en política se usa mucho para tenerme extorsionado.
Y vemos casos todo el tiempo así. Miren usted que defiende a gente justamente que defiende libertad de expresión. Pero Salinas, en realidad, o sea, el proceso penal se termina convirtiendo en una suerte de chaira. de guillotina, de chaira, que el hecho de tenerte empapelado es casi el objetivo de la denuncia. Exactamente. ¿no Te denuncio 5, 6, 7 veces por distintas personas. Y te mantengo ahí como que contra la pared, ¿no es cierto? Rehén, sí, ¿no? Sí. Y el sistema de justicia no puede prestarse a eso. De ninguna manera, de ninguna manera. Es cierto, el nuevo modelo da algunos instrumentos. No te permite archivar de plano. Te debería permitir archivar de plano, te permite algunos instrumentos a la propia defensa, digamos, el famoso control de plazo, me parece que es un elemento importante. Las llamadas tutelas de derecho. Hay algunos mecanismos que no existían en el modelo anterior, ¿no es cierto? Y que ya depende muchas veces de la habilidad, de la solvencia de la defensa, claro, en la que se suele tener algún éxito. Pero creo que aun cuando eso existe como parte de los mecanismos estratégicos de defensa legal, me parece que la dinámica del sistema judicial a veces es mucho más demoledora. Claro. Y por eso, en este tema, ¿no? Y eso nos hace aterrizar a... No sé si esto necesita reformas legales después o no, pero yo sí creo que merece una reflexión de los jueces, decir, sí, pues yo no puedo tener una persona 6 años investigada. No puedo, porque no es humano. O sea, de verdad, no es humano. No. Y para que al 8º año te absuelvan y luego apele todavía el fiscal y te demores un año o 2 más. Que, digamos, la investigación al 9º no estuvo año, bien hecha, ¿no es cierto? Claro. No estuvo bien hecha, y que hubo una arbitrariedad. Por ejemplo, si fuese el nuevo modelo, diría, oye, algo pasó con el juez de investigación preparatoria que aceptó una acusación que no debió aceptar. Claro. Debería ser ese momento en el que el juez diga, oye, señor fiscal, a ver, doctor, disculpe, pon una mano en el pecho. No me termina de convencer lo que usted me propone, ¿no? ¿Qué juez de investigación preparatoria no acepta una acusación? Yo no conozco muy pocos, se relaja. Ese es el problema, muy pues. Pocos. Entonces, ¿no? se supone que ese es el filtro de entrada. Y ese filtro te dice, no, pásalo más, papito. Ya, mejor que le resuelvan en el juicio. A veces la opción que tiene el juez en esa instancia es decir, a lo mejor, ¿sabes qué? Te voy a dar un plazo adicional de poco tiempo de investigación. No, pero y claro, un poco de antes de tomar una decisión de decir, oye, mira, tu teoría no me termina de convencer, por lo tanto, por ejemplo, esto no va. En el caso de todos estos procesados por lavado de activos, donde la polémica central es si el tipo penal aplica o no. Sí. ¿Qué es la central? Sí. Ningún juez de investigación preparatoria quiere hablar de eso. Ninguno. No, quiere que lo resuelva la superior. Exacto, mira. Y deberían decir de frente, bueno, sí, quiero hablar de eso. La esperanza de soy sincero, Rosa María, que en el caso del control de acusación de Humal Heredia se hablará de eso. El centro de la discusión hubiese sido el tema del lavado de activos. Richard Concepción no quiere. En realidad, no. Pero creo que también me parece que ahí no sé si hubo una suerte de omisión de parte de las defensas, ¿no es cierto? Ajá. En centrar la polémica y el debate en el tema más probatorio, digamos, pretender como que hacer una suerte de mini juicio. Exactamente. Antes de entrar al juicio oral, ¿no es cierto? Y claro, eso es cierto. Tener un seguimiento de una audiencia que dura 5 meses es bien complicado. Bien complicado, pero en lo poco que he intentado ver, me pareció... Pero ese es otro disparate. ¿Cómo una audiencia de control va a durar 5 meses? No, es imposible. Porque vuelven a leer todo. Sí. Leen todas las piezas, leen todo, sí, no sé sí, qué. Sí. Mire, el mismo ejercicio de la lectura de la resolución del doctor Zúñiga respecto a Keiko Fujimori, ya, desde un punto de vista de la justicia como un fin social, no puede durar 10 horas, pues. Sí. Es un disparate. Una sentencia, además. Todos los periódicos han contado, y los medios de comunicación han contado la misma historia en 5 minutos. Sí, bueno, ¿Por qué se va adentro? Se va adentro por esto, esto y esto. Ah, ¿y no lo puede decir así? Mira, ¿No hay algo que reformar en la justicia para que llegue a la gente? Esa parte me parece que tiene que ser... ¿Qué les pasa a los jueces? No entienden. Reformada. Existe el instrumento, o sea, el juez tiene ahora, inclusive en el antiguo modelo, tiene la posibilidad de decir, señores abogados, vamos a omitir todos los considerandos y vamos a ir a la parte del fallo. Y en este momento les entrego la resolución. La ley, tienen ustedes 10 días para apelar. Ya. ¿Eso existe? Sí, ¿no es cierto? Pero no quieren. Claro, probablemente los jueces se ven medio forzados, porque claro, tienes la cámara delante tuyo, y se ven forzados a dar
todas las explicaciones había Pero si por haber. 10 horas de explicación No, yo no la creo que sigue no. nadie. Pero, O sea, hay una forma mucho más esquemática. Yo recuerdo en el caso Fujimori, ¿no es cierto? claro, Es 2 una horas. sentencia que tuvo 723 páginas y la opción que tuvo San Martín en el momento que emite el fallo es que él da una explicación de 15 minutos. Nada más. 15 minutos y explicó qué cosa es lo que contiene el fallo y por qué ellos han llegado a la convicción que llegó el tribunal. Exactamente. Es una forma Más que didáctica. suficiente. Oye, voy a leer las cuestiones de hecho, que fueron otros 15 minutos, y punto. Además se supone Eso que es el mucho nuevo- más que el nuevo práctico, sis- sí. que el nuevo sistema favorece la oralidad, la inmediatez. Sí. Pero se han tomado el- muy a pecho la oralidad, porque leen 10 horas. pero no es, pero sí la inmediatez, o sea, que estés ahí y que además también este principio de oportunidad que dice, bueno, vamos a resolverlo esto de una vez, ¿ya? Esa es el tiempo, es un factor de tortura, porque a la gente la muy someten importante. por mucho tiempo a un nivel de estrés espantoso, pero no solamente a los visibles, sino a los invisibles también. Entonces, sí creo que, no sé si este Congreso, pero no puede haber una investigación preparatoria de 3 años, ni una preliminar de 3 años. Eso es ridículo. Ahora, mira, Un yo creo fiscal que que archive y que vuelva a abrir con nuevos hechos. Ahí hay un problema no solamente en términos de la ley, de una probable modificación de la ley procesal penal, sino también de lo que la propia Corte Suprema ha estado interpretando de duración de los plazos. Digamos, el Claro. caso Keiko, por ejemplo, determinó que pudiera haber una investigación en su fase preliminar, de diligencia preliminares de 36 meses y luego también otro plazo similar. Fue la Corte Suprema, la ley Claro. procesal penal no lo dice. Yo lo sé, pero ya la interpretación es esa. Aló, nos están llamando a la Corte Sí. Suprema a decir, señor Rivera, por favor, no nos dé con Sí, palo. sí, sí. Ya, Este- Pero que no puede ser 6 años. No, definitivamente no. Es cierto, Además es... la Fiscalía ha tenido, digamos, la necesidad de enfrentar investigaciones muy complejas, en donde las investigaciones o la información no está en este país, sino en otro país como Brasil. Pero me parece que tiene que verse el asunto de una manera mucho más integral. La Fiscalía no podría, cuando tiene que enfrentar ese tipo de situaciones tan complejas, tener un equipo tan limitado de personal. Ah, se pone ¿no es más cierto? gente. De recursos, de logística. Además, por último, digamos, yo considero lo siguiente, si una persona ya está 3 años en la cárcel, como va a ser el caso de Keiko Fujimori, probablemente 28 meses, para la superior, absolverla es imposible. Porque la presión Ya mediática vienes es... casi como una pena cumplida, ¿no? Exacto, no, viene Ya con una vienes pena con cumplida. pena cumplida. Y no solamente eso, sino que absolverla. O sea, hay este asunto famoso de la presión mediática sobre el sistema de justicia. Es un asunto duda. en todas partes del mundo es igual. Sin duda alguna, ¿no? Donde la pregunta ¿es posible que esta persona tenga un juicio justo o no? Mira, debería. ¿no es Debería. cierto? Porque las normas internacionales, la Constitución, la ley ¿Es te da posible? todas las garantías. O sea, Pero ¿es me parece posible que la pregunta ¿es posible que sea absuelta? Y la respuesta debería ser sí, tanto como que sea condenada. Sí. Pero el asunto es que tú no puedes ir a un proceso donde no es posible que seas absuelta. Es absolutamente imposible. Sí, pues. Eso sí. es violatorio de todo derecho, eso es una Sí. dictadura. Sí, O sí, sea, sí. eso es una farsa de juicio. Si todos sabemos que voy a ser condenada, por más que probablemente todos... ¿Para qué hacemos un juicio? Condénenme de una vez. Mira, esa es una distorsión que debería corregirse, es una distorsión que debería superarse. Me parece que la posibilidad más importante que yo veo para que eso ocurra va por el lado de tener jueces, tener magistrados con la mayor solvencia, no solamente jurídica, académica, sino en términos también profesional, Claro, porque por ejemplo hay casos... institucional, Pero hay ¿no es casos, por cierto? ejemplo, que son inganables. O sea, Arlet Contreras en Ayacucho no iba a encontrar justicia. Nunca, Ya, Paolo Gas y Pedro Salinas en Piura no iban a encontrar justicia. así es. Porque ya sabemos que los van a condenar, aun cuando no haya empezado el juicio. Exactamente, Ya, por eso ese es el creo que problema tiene que ver- central en este momento de tiene la que justicia ver en el Perú. con comportamientos o actitudes del juez que tiene el caso, Claro. pero me parece que también está relacionado con comportamientos institucionales, de cómo el aparato judicial se termina exponiendo y generando una dinámica en la que, como tú dices hoy, en realidad, qué? como por ejemplo en el caso de Pedro Salinas,
desde el inicio sabíamos de que Pedro iba a ser condenado, ¿no es Claro, cierto? no hay Cuando discusión. el abogado, Hay esperanza, pero no cuando el abogado de Guren comenzó su alegato de apertura, ¿no es cierto? Dijo, en Piura somos católicos. Yo le dije, pero, disculpando la verdad, pero nos jodimos. No, claro. ¿No es cierto? O sea, Ya no hay nada que no hay hacer. forma. O sea, entramos a una dinámica en la que el aparato de justicia te dice, te envía un mensaje muy claramente, oye, No pierdas tu tiempo. esto es simplemente una formalidad. ¿No es Exactamente. cierto? Esto es una formalidad. Bueno, vamos a la pausa para seguir hablando del sistema de justicia, un gran olvidado siempre, y que ustedes recuerdan, claro, cuando gente importante, famosa, pues termina pisando el Poder Judicial, pero que está ahí para todos todo el tiempo, y que hay que reformarlo desde que yo era Mucho chica. mucho tiempo. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Carlos Rivera, abogado de IDL. Bueno, no va a ser tarea para este Congreso, porque es una tarea muy compleja e implica efectivamente varias reformas procesales complejas y que los jueces, como dice, quieran utilizar los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, sumar penas. Sumar penas ya es una ley hace muchísimos años en el Perú. Los jueces no suman penas. Mira, Raramente. Rara vez en delitos básicamente comunes, ¿no? Cuando digo Exactamente. comunes estoy hablando de Robo, secuestros, Que extorsiones, ¿no es alguna cierto? cosa que tenga pena baja para subirle un poquito la pena. Sí, Nada sí, más. lo suelen hacer, ¿no? Ya. Con hechos de relevancia más política no ha ocurrido. Eso, cuando el juez ¿no es pide cierto? pues 24 años, no le van a dar pues 24 Sí. años, claro. El político no sabe nada de leyes, escucha eso y se desmaya, pues, ¿no? Sí, claro. En el acto, entonces el abogado le tiene que dar primeros auxilios porque no está entendiendo nada. A pesar de que, Rosa María, No, y la prensa lo pone en titular, ¿no? 26 años, entonces... A pesar tú de te que ríes, es, ay, por Dios. si no, algo existe ahora en el sistema penal es penas elevadas en casi todos los delitos. ¿no es cierto? Todo. Todos, Ah, todos. no, O sea, cualquier hay cosa. un paquete importante de delitos que tienen cadena perpetua, otros que tienen 35 Claro. años y claro, el margen de maniobra del juez casi es cero, Claro. otros que tienen 30, 35. Ya, esa es un poco la realidad de lo que Claro, ahora pero la tenemos, ¿no? fiscalía, como estrategia fiscal, es a todos los métodos por organización criminal, pues son 35, pues. Sí, claro. Claro, como es Sí, 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 porque- no, es- ese es un mecanismo que es cierto. La fiscalía ahí está utilizando el mecanismo legal que se generó hace algunos años atrás, ¿no es cierto? Claro. Lo hemos visto en el caso de Keiko, lo estamos viendo probablemente en los otros casos también lo veremos, en el sentido de que, claro, al delito principal por el cual te están investigando, en el caso de Keiko es lavado de activos, ¿no es cierto? Le incorpora un plus de organización criminal. En el caso de Keiko hemos visto la fiscalía ha intentado y creo que de alguna manera ha logrado sacar ventaja de ese plus, de ese adicional de organización criminal, porque le dio el argumento al juez Zúñiga de decir, oye, por lo tanto, si acá hay organización criminal, eso a mí me basta como para dictar una prisión Claro. preventiva. Ahora, vamos al caso de Keiko Fujimori. Qué problema para la abogada, ¿no? Porque lo hemos dicho todos, si se quedaban 18 meses, ya la Suprema había dicho 18 meses, Sí. alargar ese plazo para, o sea, que la Fiscalía solicitara una prórroga, le iba a costar conseguir la prórroga. Pero no, consiguieron una habeas corpus, la sacaron a los 13 meses y el Tribunal Constitucional comete el error de decir que se emita nuevo fallo, cuando ha podido decir no procede, punto, la prisión preventiva. No. Nulo lo actuado, que se emita nuevo fallo. mira, Nuevo fallo. Bueno, me pues parece- 15 meses. me Con lo parece cual que va, luego de va haber- presa 28. Eh, Yo no entendía, digo, al principio. los jueces que firman en mayoría, digamos, la mayoría de la mayoría, para hablarlo de alguna manera, que son Blume, Sardón y Ferrero, claro, en realidad más quieren hacerla la de jueces penales, ¿no es cierto? No, pero claro, pues, pero como no son jueces penales, han metido la pata hasta Metieron la pata, adentro. y por eso cuando va esa resolución, ¿no es cierto? Ese voto, Flaco favor le han hecho. donde Ramos dice, lo he contabilizado, dice 12 veces, oye, ustedes no pueden haber hecho porque eso le corresponde a un juez penal, evaluar Claro. la prueba, ¿no es cierto? Claro. Y claro, el ánimo es, aquí no pasó, ellos Nada. intentan decir, aquí no pasó nada, no hay prueba, porque claro, en el fondo, el Tribunal Constitucional pretendía absolver a Keiko. Claro, pues. El tiro le salió por la culata. Por ¿no la es cierto? culata. O sea, El tiro salió por flaco la culata. favor le han hecho. Exactamente. En vez de dejarla en 18, La le han fiscalía dado concluye, 10 oye, más. anularon todo, pero sí subsiste mi pedido de prisión preventiva. Así es. Así que Lo me voy vuelvo a a la carga presentar. nuevamente. Y lo que tenemos es el Cosa que resultado, ustedes ¿no? habrán visto, no ha pasado en el caso de los Humala.
Efectivamente. En el caso de los Humala no ha pasado eso, porque la Corte ahí no dijo nulo todo lo actuado. Sí, Dijo exactamente. dijo que el habeas corpus los protegía de la prisión porque la prisión en sí misma era una medida... Una naturaleza diferente, ¿no? Probablemente los ímpetus que tuvieron algunos jueces dentro del TC es liberarla de toda responsabilidad, ¿no es cierto?, para que probablemente la defensa de Keiko utilice esa decisión en un proceso, discusión tipo control de acusación. Exactamente, ¿no es cierto? mira, pero el TC ya me absolvió. Claro. Y claro, esa discusión será, según la versión de Vela, desde el mes de abril, cuando presentan la acusación, ¿no es cierto? Pero antes de eso había un terreno de 4 meses en donde la Fiscalía dijo, ¿y acá qué hacemos? Claro. Hay que empujar nuevamente una prisión preventiva. Desde el punto de vista, digamos, político, supongamos que Humala llega a la Corte Superior, termina su proceso y lo absuelven. Va a ser demoledor eso. ¿Para quién? Para el sistema y para la Fiscalía probablemente, ¿no? Claro, porque sí. pero han sido advertidos 100 veces que para que el tipo penal aplique... Si eso ocurre, va a ser un golpe muy importante. Claro, pues, pero además viene un dominó. Porque viene el caso de que... Claro. Entonces, todos los que tienen cohecho, colusión, ahí se van presos todos. Pero los que tienen lavado por haber recibido fondos de campaña, todos salen en libertad. Sí. Ese resultado yo creo que sería un golpe al... ¿Pero no cree que es un resultado posible? Es un resultado posible. Sí, ¿cierto? De nuevo volvemos al tema. Yo tenía la firme esperanza de que la discusión de esas 1.200 páginas que tiene la acusación del caso Humala tuviera un contenido sustancial para meter una discusión sobre el tema de los lavado de activos. No la tiene en realidad. No la tiene. Porque y me parece que ahí ha habido una omisión de la defensa de los pongámonos a pensar. Ya el doctor Azabache desarrolló esta teoría interesante de la ceguera voluntaria, ¿no? O sea, me niego a ver. Ya, pues, pero en el 2011 Odebrecht era una empresa legal en el Perú, con operaciones legales, con pactos con el Estado, con consorcios, con construir el Teatro Nacional, es decir, el Cristo del Pacífico. Tú puedes presentar empresa número 1 de construcción en el Perú, en América, premiada, etcétera, etcétera. Muy bien. Como Michi, van a saber que el dinero es ilícito. Es decir, si el juez dice, no pasa nada con el dinero del Banco de Crédito, pero sí pasa con el de Odebrecht, ¿y por qué con el de Odebrecht sí? Si yo no sabía. ¿Cómo le van a probar a estos señores, Humala, Fujimori, etcétera, que ellos tenían que saber? O sea, la Fiscalía ha sido muy eficaz probando que han recibido, cuánto han recibido. O sea, el cuento... Me parece que esa es la parte más y mejor desarrollada. Exactamente, la historia está bien contada. En esta segunda parte claro. En este segundo pedido, me parece que ese tema, que es como que el vínculo probatorio del caso con el inculpado, es casi un tema súper desarrollado. Claro, que de hecho Lourdes Flores ha ido, de hecho, sí, pues me dieron, yo he recibido, no hay ningún problema. Váyase a su casa nomás. Sí, va a ser interesante cómo se contrasta o se maneja ese caso, por ejemplo, ¿no es cierto? Y las estrategias de defensa y desarrollo, principalmente Lourdes Flores, versus un caso como Humala, que creo que va a ser el primero en llegar a juicio, ¿no? Pero lo que yo creo, y siempre he sostenido, y me han insultado 1.000.000 de veces, es que eso no es delito. Ahora sí es delito, por si acaso, hay un tipo penal aprobado. Pero en el 2011 no era delito. Sí. Y y cuando llegamos a ese punto, los fiscales me miran y digo, les va a ser muy cuesta arriba que ustedes puedan probar que Humala o Keiko Fujimori sabían que existía una caja 2 o sabían que era dinero proveniente de un delito. Claro, porque Odebrecht no era narcotraficante, ni trataba con mujeres. Claro, a pesar de que uno de los elementos más importantes de probanza que da cuenta de que eran recursos ilícitos es justamente la información que la propia Odebrecht declara y dice, oye, mira, sí, efectivamente acá organizamos un sistema contable, financiero, encriptado y con mecanismos de seguridad espectaculares para guardar la plata de los actos de corrupción que cometíamos en los países. Claro, pero hasta el 2015, Marcelo Odebrecht y compañía lo negaron. Y recién tiene en realidad lo negaron, creo que hasta el 2016. Claro, el 2016. Entonces, con 19 años de pena y dice, sí, efectivamente, voy a declarar todo. ¿Cómo pero fue? ¿qué más prueba que esa? Que decir, perdón, el señor recién ha confesado en el 2016. En el 2011 no había confesado nada. De hecho, no tenía ninguna investigación. Ni siquiera tenía la investigación en Brasil. ¿Cómo puedo yo saberlo? Entonces, ahí se cae el caso. De nuevo volvemos al caso Humala Heredia. Claro, y de ahí, pero ya, pues, ¿qué haces con todas las prisiones preventivas?
Ya, ese es un tema que se va a tener que reevaluar, ¿no? Claro, pues, ese es el problema más grave. ¿Por qué razón? Porque si yo te dijera, mira, en otro caso, estoy segurísimo que, por ejemplo, caso Susana Villarán, allá hay cohecho, pues no hay discusión. Sí, es un caso que está mucho más cuadrado hacia Toledo. el tema de corrupción de funciones. Claro. El caso Toledo también. También, pues, hasta que esta Maima semana cantó. debería Sí, tener sí. una decisión ya, ojalá definitiva, sobre el tema de Toledo. extradición. Pero esos casos están probablemente con menos dificultades hacia el futuro, en Así términos, no tanto de probanza, porque creo tanto Toledo como Susana Villarán es un caso que están lo suficientemente acreditados, ¿no es cierto? Claro. Digo, problemas es el futuro en el los términos de este debate, ¿no Claro. es cierto? De nuevo vuelvo al tema, me ha sorprendido un poco por qué la defensa, en el caso Humala Heredia, no terminó centrando toda su batería a esa discusión. Yo también decía lo Me mismo. parece que no la hubo. Este es el No la camino. hubo. Y yo se lo he dicho a Yolanda Llosa. No la El hubo. camino es este. O sea, ustedes tienen que demostrar que esto no es delito. No lo hubo y Yo me centraría ni en en la eso, ¿no? acusación en estas 1200 páginas. Porque además el y tampoco fiscal- en la resolución Ahora, de Concepción Carhuancho hay un desarrollo porque parece Tampoco. que claro, no puede haber un desarrollo en Porque el no hay concepto de la forma. resolución porque no fue parte central del debate en realidad. No, pero digo una cosa. Los jueces han omitido tratar. También el juez Zúñiga no se pronuncia sobre ese tema. Dice, este es el sí, delito, sí, este sí, es sí, el tipo sí, penal. sí. Pero ya, oiga, hágame es el cierto link que entre... a Zúñiga no le corresponde hacer una calificación y Pero decir... no, yo lo sé, pero si él descalifica ese punto, se cae toda la prisión obviamente, preventiva. obviamente que sí. Sí, perdón, no la puedo mandar a la capaz cárcel porque no hay Zúñiga, delito. Rosa María, ahí capaz Zúñiga está limitado por el hecho de que, claro, la principal carga del debate ha sido el tema de la prueba. Y claro, ahí Zúñiga lo que ve son los elementos que presenta la Fiscalía. Claro. Me parece que probablemente sí lo pudo hacer Concepción Carhuancho en el caso de Humala Heredia, pero probablemente también Concepción Carhuancho no encuentra la base sobre la cual podría haberse hecho ese pronunciamiento porque la defensa no le dio los necesarios instrumentos o generó, en cuanto al tiempo de duración de ese control de acusación, no priorizó esto como un tema central, ¿no es cierto? Es central. En realidad, al momento del juicio, es el único tema. Porque además, si la defensa de Humala hubiera sido, perdón, reconocemos que recibimos la plata, pero por supuesto que la recibimos. De ese y de 25 más, acá tiene los nombres, señor juez. Que también ese es un problema para las defensas, ¿no? Claro, pues. En el caso de Keiko, lo debes haber visto el primer Negado. día de la intervención de Juliana Loza, en este segundo momento. Claro, ella creo que, no tanto porque quiera hacerlo, sino se ve forzada Así es, de sí, nuevo, papi, por tú la solo dinámica puedes. de que Claro. hay un debate probatorio y dice, oye, acá me han demolido en ese debate, Claro. los banqueros me están diciendo esto, Víctor Claro. Rodríguez y todo. Y ella decide por primera vez cambiar de test de defensa. Cambió de defensa, y decir, claro. oye, sí, se trató efectivamente de aportes. Sí, se pitufiaron. Sí, es se verdad, pitufió, pero no vamos a discutir eso. todo llega solo a una falta administrativa porque omitimos nuestra declaración en OMPE. Nada más. Tardío el asunto, ¿no? Tardío. Recién. Tardío. Cuando debió haber sido lo primero. Sí, Sí, tardío, de verdad, no es por tardío. nada. Yo, mi consejo a todo el mundo es, di la verdad. Sí. Y sobre la verdad negocia Ahí, tu como pena. decíamos hace un momento, No sea tu pena para capaz abajo. las defensas pudieron, capaz, me imagino yo, haber discutido con sus clientes que esa es una posibilidad. Me parece que ahí el tipo de clientes que han tenido, ¿no es Ese cierto? es el problema. Son clientes el muy cliente- especiales. El cliente es muy fregado. Sí. El cliente lo único que quiere es que lo saques de la cárcel. Sí, Entonces, claro. Keiko Fujimori la agarra a la abogada, pobre, y dice, sácame de la cárcel, Sí, sácame de la claro. cárcel. Entonces, por donde sea. Y en este por el Tribunal escenario, Constitucional. Y en Sí, este es una escenario buena tener clientes políticos, decir, oye, ¿cómo voy a aceptar que recibí 10 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a aceptar que he recibido 3 millones y medio de dólares, como el caso de Humala Heredia? Eso tiene un costo político muy elevado. Decidieron no tener ese costo y entrar a decir, no, nunca recibimos nada. Nada, Bueno, nada. están Yo no, sufriendo nada, las yo nada. consecuencias, Entonces, ¿no? papito, se te chorrea el billete, pues ya se te está viendo, ya se te sale por el bolsillo, pues. ¿Ya? Entonces, claro que has recibido, pues. O sea, yo te creo todo, pero eso no te creo. ¿Ya? Entonces, claro, al final, ya, ese es ya todo Capaz el ahí, tema. mira, la orientación y el tipo de estrategia que han desarrollado las defensas ha terminado ayudando a la fiscalía, Sí. ¿no es cierto?, a seguir desarrollando un debate más probatorio, Claro. y reducir al máximo el debate de si es que hay o no lavado de activos. Ahora, el mensaje en general del sistema no es malo, porque te está diciendo, mira, a los que vienen a colaborar, el paraíso, ¿ah? Sí. Y los que no colaboran, el infierno. Así es, literalmente. Literalmente. Entonces, ¿no? claro, eso, o sea, a la gente les puede parecer un poco moralmente cuestionable que no todos vayan a prisión. Sí. Pero lo que estás diciendo, no, lo que el sistema quiere que es saber la verdad.
y Sí, castigar sí, de sí, acuerdo sí. a esa verdad. Sí, sí, sí. Y ¿Ya? ahí es la ley, los legisladores, lo que han dado todo ese marco del cual los fiscales, yo creo que han utilizado hábilmente Eso eso. sí. Probablemente, de nuevo, el caso de Keiko es súper revelador, ¿no es cierto? El día anterior, cuando el sobrino Yoshiyama casi estaba con un pie en la cana, Claro. decide, señor fiscal, quiero declarar tal como Acá es, estamos. y terminó en su casa. No, y además, mira, ¿cómo será de fuerte esto? Que bastó una detención preliminar por Sí. 6 días, 10 días, 8 días le dieron al final, Sí. para que todos los de Tarapoto cantaran, pero como un ruiseñor, cantaron todo. Sí. Operación Tarapoto dijo, acá está, perdón, Sí, sí, no nos vamos a ir presos por esto. sí. Una pequeña detención, un sustagen, como dicen, y cantaron como Y pajaritos. desmoronó ese esquema aparentemente De sólido, sólido que tenían de que todos caminamos en un solo barco, ¿no? Se acabó. Eso se terminó y claro, se termina con mucha mayor evidencia desmoronando ya en el momento que se discute las preventivas, ¿no? Claro. El caso, vuelvo a decir, de Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime, es probablemente el golpe más Claro, dijo, hasta acá. demoledor que recibió la defensa Bueno, en general, que se manejaba no, y como luego, un y luego paquete completo, claro, ¿no? las declaraciones de Dionisio Romero, de Víctor Rodríguez, o sea, Sí, eso contribuyen también ha contribuido. al modus operandi Sí. y finalmente también Como el tú testimonio decías, Salaverry de Nadie Camayo. ha dicho que esta superdonación de los 3 millones y pico del BCP sea lavado de activos. No, nadie. Pero claro, sí te crees decir, oye, pero por lo tanto había una práctica de recibir cantidades importantísimas de Muy dinero grande. en efectivo, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de declaración. Por lo tanto, esta es una prueba colateral a que sí hubo lavado de Claro, activos. que el emo es el mismo, modus operandi, o sea, que es exactamente el mismo, es una Exacto. forma de actuar, Sí. corrobora la historia. Pero de nuevo, regresamos al mismo tema. ¿Cómo, Michi, ibas a saber que Odebrecht no era? O sea, yo me podía parecer a mí personalmente una empresa de dudosa reputación, que ganaba licitaciones malamente, no tenía mala prensa, sí, claro, bueno, tenía su prensa, ¿no? Pero digamos, mala prensa en el sentido que mala reputación. Pero eso no te genera, ¿no es cierto?, una duda razonable que el dinero es ilícito. Y probar eso en juicio, eso no van a poder probarlo nunca la fiscalía. Mira, probablemente Y lo saben, yo se en lo el digo, momento del juicio, y creo que en el caso Mal Hereda será el primero que El primero, si es que no aceleran el de Keiko, verifiquemos este debate, ahora puede ser que lleguen a la para. puede ser, ¿no? Creo que hay una relativa ventaja en el caso Mal Heredia, porque claro, ya con un control de acusación, con una disposición que dice hay lugar a juicio, mira, mañana podría establecerse Ojalá, ya de una cuál vez. es el colegiado que determine el juicio, y pasado mañana el colegiado dice el juicio comienza el 4 de marzo y arranca el juicio, ¿no es cierto? De una vez. Creo que ahí de nuevo veremos quién llega con una estrategia mucho más plantada, o es Claro. la fiscalía que va a centrar su debate en un tema estrictamente probatorio, Claro. y va a decir, con estas pruebas yo te demuelo, Claro. o es la defensa la Claro, que porque la fiscalía va a decir, reorienta yo su... voy a probar que tú recibiste. Ah, pues es facilísimo probar. Sí. Tengo a Barata, tengo no sé qué, tengo la MAT, tengo los documentos. Ya, yo voy a probar que sí recibí, señor juez. No disputamos ese tema. Lo que disputamos es si eso es lavado de activos o no. Creo que... Y si se centra en eso, es gana. que en ese escenario, Rosa María, me parece que la fiscalía ya ha ganado un gran punto, porque, por ejemplo, en el caso María Heredia, la defensa no ha planteado que eso no es lavado de activos, ¿no es cierto? Así es. O si lo ha hecho, lo ha hecho Lo de una ha manera, hecho, pero no de ha una hecho- manera débil. Claro. Pero Ese es el centro. el juicio va a arrancar por el delito de lavado de activos. Así es. ¿No es cierto? Sí, eso es. Y- ¿Qué cosa es lavado de activos? Sí. De acuerdo a la ley peruana, es una cosa muy específica. Probablemente ahí tendremos que ver un replanteamiento de las estrategias en términos de con qué potencia llegas a plantear desde el primer día el cuestionamiento del tipo penal, ¿no es cierto? Gracias. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Eso va a ser. Muy bien, muy bien. Nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María. Nos tenemos que ir. Bueno, y qué tan creativos pueden ser los jueces también, ¿ah? Porque los tipos penales pueden evolucionar en su contenido en la jurisprudencia. Sin duda. Pasó sin duda. con, pasó, por ejemplo, ojo, pasó con peculado. Acuérdense que peculado era solo para funcionario público hasta que vino el caso Montesinos. Exacto. Y se desarrolla la teoría de que el privado también puede cometer peculado. Exactamente. Y Entonces, en el caso lavado, en realidad hay, yo diría, casi todo por desarrollar, ¿no? no hay nada, pues ese es el Casi problema. todo por no hay desarrollar, nada. ¿no? Bueno, muy bien.
Ya está hablando el presidente que hay que modificar la inmunidad parlamentaria de nuevo. Por lo menos ya tienen tema de conversación para ahora, mientras se toman su cafecito con las bancadas. Nosotros planteamos acá algunos temas, ojalá que nos escuchen, ojalá que la parte procesal penal cambie, ojalá que las leyes se modifiquen para bien de todos, pero no sé si esa... He dicho que hay unas fáciles, pues ya. Esta de acá es de las difíciles. De las reformas difíciles. Sí. No sé si tengan las ganas y la voluntad de meterse a cambiar cosas mientras los juicios estén ocurriendo. Me parece que eso va... Me da la impresión que lo van a mirar a la distancia, ¿no? Va a haber una consecuencia probablemente. Sí. Bueno, nos vamos. No se olviden que esta radio vive de la caridad pública y que nos tienen que ayudar, pues, una manito de vez en cuando, ¿no? No fue a misa ayer, no puso nada en la colecta. Póngalo a través de PayPal en Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. A través de la página web también nos puede escuchar, ¿ah? O sea, no necesita tener un radio prendido. Prende su computadora directamente a través de la página web, nos escucha clarito, fuerte y claro. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.